Bueno, la semana pasada, si mal no recuerdo, estuvimos viendo el tema de dignidad, que es uno de los temas claves, digamos, en bioética. Ayer justamente fue eh, el Día Mundial de la Bioética, se considera el Día Mundial de la Bioética, y justamente se declara el Día Mundial de la Bioética porque en ese día, el 19 de octubre, 191 países firmaron la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que es la declaración que yo les he subido a la plataforma y que nuestro país también ha adherido. No recuerdo Brasil, pero creo que Brasil también ha adherido. La mayor parte de los países de Occidente han adherido a esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Así que bueno, en base a eso, a esta homologación, ayer se conmemora el Día Mundial de la Bioética, en la cual, en esta declaración, en su momento lo había estudiado creo que 15 veces, ahora estoy tratando de hacer memoria, 15 veces se menciona la palabra dignidad, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de la importancia que se da a la misma. Después habría que analizar qué se entiende por dignidad, más allá de las definiciones que nosotros dimos, las interpretaciones, y cómo se considera realmente el tema de la dignidad en el ámbito de la salud, que es el que a ustedes les compete y en general, ¿no? Justamente estamos en un momento histórico bastante complicado, por así decirlo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, con los distintos conflictos bélicos que se están produciendo y que están relacionados justamente con todo este tema de la dignidad. Esta semana, cuando hubo un bombardeo en hospitales que han fallecido, tengo entendido, más de 500 personas en ese bombardeo, bueno, justamente está relacionado con esto que nosotros vemos en clase del respeto al otro y la dignidad que muchas veces, lamentablemente, termina siendo un discurso teórico y no práctico y concreto. En el día de hoy yo les había pedido si podían leer eh, texto de Roberto Andorno, justamente que habla de persona y habla de los distintos conflictos que se dan, controversias que se dan al inicio de la vida. Seguramente la próxima clase veremos sobre final de la vida, pero en el día de hoy, abuelo de pájaro, por así decirlo, vamos a ver algunas cuestiones sobre inicio de la vida que está relacionado con un montón de temas que obviamente no vamos a tratar en una clase y en realidad tendríamos que hacer más de una cursada para tratarlos, como son los temas de reproducción asistida, como son los temas de maternidad subrogada, como son los temas de clonación terapéutica, clonación reproductiva, selección de gametos, selección embrionaria, bueno, distintas cuestiones que dan lugar a distintas controversias. El tema de la eugenesia, justamente ayer tuvimos la reunión mensual en la Academia Nacional de Medicina, que yo tengo el honor de integrar la comisión directiva, y en noviembre, el 15 de noviembre, se va a hacer una reunión justamente sobre el tema de la eugenesia liberal, ¿no? O sea, la eugenesia radical, digamos, que está bastante relacionado con lo que habla Roberto Andorno en ese libro, el tema de la selección genética y de la selección humana en base a determinadas características que pueden ser tanto morfológicas como pueden ser características las que ustedes se imaginan, ¿no? Entonces, bueno, es un poco uno de los temas que fue apareciendo en la bioética en los últimos 20 años, la posibilidad de selección de seres humanos en base a determinadas características, y ya hoy en día hay otro tema que, con todas las dificultades que tenemos en nuestro país, realmente no se lo discute porque estamos en otra etapa, pero en Europa se discute mucho el tema de lo que se llama poshumanismo y transhumanismo, que ya sería una mejora del ser humano y una modificación del ser humano, ¿sí? Que muchas veces algunos alumnos, sobre todo en la sede de Buenos Aires, a veces me traen cuestiones como
de este tipo, que lo ven en internet, de poder modificarse a sí mismo y hacer una especie de híbrido de ser humano perfeccionado, modificado, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero ya desde mi punto de vista, hoy por hoy está entre el terreno de la técnica y el terreno de la ciencia ficción, y desde mi punto de vista ya escapa de la ciencia médica propiamente dicha, que habla de curar la salud, ¿no? O sea, sería para todo un debate relacionado con lo que vimos en las primeras clases sobre qué es la medicina y cuáles son las funciones de la medicina, cuáles son los objetivos de la medicina, ¿sí? Si la medicina tiene como objetivo curar, restablecer la salud, o si la medicina, como cada vez se ve en mayor medida, tiene la función de satisfacer deseos de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de la respuesta que uno dé a esta pregunta, obviamente va a tener distintas connotaciones e implicancias desde el punto de vista ético. Si la medicina se dedica simplemente a satisfacer deseos de las personas en base a la técnica, el avance de la técnica, bueno, mucho de lo que veamos en la cursada quizás no tenga demasiado sentido para muchos de ustedes y eso puede llegar a suceder. Justamente el mensaje que uno intenta dar es que toda acción que uno realice tiene alguna consecuencia, no solamente sobre la persona, sino sobre la sociedad en general, ¿no? Aunque no la veamos en un momento, quizás en un momento uno piense que cualquier acción que uno realiza es totalmente independiente del resto. Bueno, la realidad es que esto no es así justamente por el hecho de vivir en una comunidad, de vivir en una sociedad. Pero vuelvo a repetir, da para un análisis quizás más exhaustivo. Voy directamente entonces a la presentación del día de hoy, que básicamente se basa, como sé que buena parte de los alumnos en general le prestan más atención a los aspectos legales que a los aspectos éticos, justamente armé una presentación basado en aspectos legales que no tienen forma, de alguna manera de decirlo, de no tener implicancias en aspectos éticos, ¿sí? Pero quise empezar con las cuestiones legales y, perdón que tenía la presentación al final, ahí está, con las cuestiones legales y a partir de ahí, si da el tiempo, dar lugar para algunas preguntas, algunas consultas que ustedes tuvieran. Cuando estuve preparando esta presentación, hay un montón de leyes relacionadas con el inicio de la vida, de protección del embarazo. De hecho, salió una ley hace 7 días sobre el tratamiento que se le debe dar a la mujer, a la persona que lleva la gestación, una vez que el niño ha fallecido, qué contención se le debe dar a la mujer una vez que el niño ha fallecido intraútero, ¿sí? Es una ley que salió hace 7 días y la leí esta semana, la verdad, rápidamente, pues es muy reciente, todavía no tiene un decreto reglamentario, pero, y no está en la presentación, pero lo que les quiero decir es que todo el tiempo surgen nuevas leyes y surgen modificaciones de leyes previas, y por eso es que uno va cambiando también el material cursada a cursada, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo con algunas cuestiones básicas sobre el tema de inicio de la vida. No vamos a hablar de aspectos biológicos, no vamos a hablar de aspectos antropológicos, no vamos a hablar de aspectos filosóficos, sino que me remito, como dije, simplemente a lo jurídico. ¿Quién es persona para la ley argentina? Para la ley argentina, después lo vamos a ver, es todo ser humano de acuerdo a los tratados internacionales, ¿sí? La Convención Americana de Derechos del Hombre, ¿sí? Lo puse de una forma muy básica y muy elemental para que
sea lo más accesible posible y no copiar todo el texto duro de la legislación, que después está mencionado cada artículo, cada tratado, de dónde esto ha sido tomado. ¿Desde qué momento comienza la persona su existencia para la ley argentina? Desde el inicio de su vida. ¿Sí? Y no aclaramos más nada cuál es el inicio de su vida, porque ustedes saben también que hay al día de hoy todavía una discusión sobre el inicio de la vida. Bueno, ¿de qué momento comienza la persona su existencia? Desde el primer momento, ¿sí? Desde el inicio de su vida. Que esto coincide también con el juramento médico de la Asociación Médica Mundial, ¿no? Que dice velar con el máximo respeto por la persona del inicio de su vida. Así es como dice el juramento médico. Al día de hoy está en la página, yo les he subido este material, está en la página de la Asociación Médica Mundial. ¿Desde qué momento tienen derecho las personas? También en la misma línea, desde el inicio de su vida. ¿Sí? Vamos a ver después. Yo esta presentación hice una presentación similar para alumnos de enfermería hace unas semanas y tiene una serie de trampas, si se quiere. Les adelanto. Quiero ver si ustedes lo pueden llegar a percibir al final de la exposición. Trampas en el buen sentido, digo, ¿no? O sea, o trampas jurídicas que a veces echa la ley, echa la trampa, como se dice vulgarmente. Bueno, quiero ver si ustedes lo pueden percibir eso. ¿Pueden reclamar sus derechos desde el comienzo de su vida? Sí. O sea, las personas reclaman derechos, obviamente no por sí mismas, porque esto es obvio, pero sí a través de su representante legal. Esto está en la ley 24.714, el artículo 9, que habla de la asignación prenatal. ¿Sí? Consiste en una suma equivalente a la asignación por hijo que se abonará desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo. ¿Sí? Durante 9 meses se puede solicitar la asignación prenatal. ¿Quiénes son personas para la ley argentina? Acá ya les pongo artículos de dónde fue tomado, de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. El artículo primero dice, persona es todo ser humano. ¿Por qué menciono esta convención, este tratado internacional? Porque esta convención está incorporada a nuestra Constitución Nacional desde el año 94. ¿Sí? Al estar incorporada a nuestra Constitución Nacional, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene una jerarquía superior. Todo lo que es tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional tiene una jerarquía superior a las leyes llamadas de fondo, digamos, como el Código Civil o como el Código Penal. ¿Sí? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta por si llega a haber una controversia entre distintas leyes. ¿Qué persona para nuestra ley? Esto está tomado del Código Civil, del artículo 17, y también esto se desconoce porque es una cuestión más jurídica y también, si se quiere, filosófica, pero está expresado por los jueces de la Corte Suprema, específicamente por el presidente, por el expresidente de la Corte Suprema, el juez Ricardo Lorenzetti, que justamente en los comentarios al Código Civil y Comercial, cuando fue sancionado, él expresaba, se ha considerado que el cuerpo es soporte de la noción de persona. Y sobre este aspecto no hay mayores discusiones. El sujeto es su cuerpo. Este no es algo externo a la persona. El cuerpo no es una posesión de la persona. El humano, al ser cuerpo y espíritu, constituye un todo único, una totalidad, cuya dignidad ha de reconocerse a cada uno de sus componentes. Esto que quizás para ustedes, así leído rápidamente un viernes a las 10 de la mañana y sin estar en tema, puede parecer abstracto y filosófico y alejado de la realidad, tiene que ver mucho con lo que venimos viendo en la cursada y con lo que, en realidad, con lo que se ve en el discurso mediático, en los medios de comunicación. Cuando uno dice, yo tengo un cuerpo, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que se me ocurra, bueno, tiene que ver también con una discusión que hay ahora en el ámbito político, si uno puede vender órganos de su cuerpo, ¿no? Si uno puede venderse a sí mismo,
Bueno, el Código Civil justamente, y ya lo vimos en el artículo 55 y 56, está en contra justamente de esto y está en contra en base a algo que en nuestro país ya hace más de 200 años ha terminado, que es el tema de la esclavitud, ¿no? O sea, que uno no puede venderse a sí mismo, digamos, ¿no? Uno no puede ser ofertado en el mercado como una cosa. Entonces, en ese sentido, el artículo 17 del Código Civil habla de ese tema. O sea, que uno mismo es cuerpo, no es que uno tiene un cuerpo, sino que uno es cuerpo. Y esto tiene que ver también con lo que hablaba Roberto Andorno del dualismo platónico, ¿no? De la separación de cuerpo y alma. Bueno, desde nuestro ordenamiento jurídico en realidad adhiere a la concepción de que el cuerpo es es el ser humano, no que es algo separado. Si fuera algo separado, uno podría vender parte del cuerpo, como ya dije, o podría patentar partes del cuerpo, algo que está prohibido por nuestra legislación. Podría pedir una mutilación sin una indicación médica, podría pedir cualquier tipo de circunstancias respecto al propio cuerpo. Justamente el artículo 56 dice, la disposición de los derechos personalísimos, 56 del Código Civil y 55 del Código Civil y Comercial. La disponibilidad de los derechos personalísimos es relativa. ¿Qué quiere decir que es relativa? Que uno no puede disponer, por ejemplo, la vida, la libertad, la integridad de uno. ¿Sí? Eh, un ejemplo bien concreto. Una persona, si es lastimada, si es violentada por un tercero, se puede hacer, de hecho se debe hacer acciones contra ese tercero, aún contra la voluntad de la persona lastimada o de la persona violentada. ¿Sí? Se entiende justamente por este tema de la disponibilidad de derechos personalísimos, que si una persona no hace la denuncia, igualmente se puede actuar frente a la violencia que se ejerce frente a un tercero. ¿Sí? Eh, la libertad lo mismo. Si una persona está en una situación de semi-esclavitud, por más que esa persona adhiera a estar en esa situación de semi-esclavitud, se puede actuar, se debe actuar, mejor dicho, para que esa persona esté libre, para que esa persona no trabaje en condiciones de esclavitud o de semi-esclavitud, aun cuando la persona adhiera a estar en esa condición. ¿Sí? Y con el tema de la vida, también en esa línea, por lo menos hasta el día de hoy, en nuestro ordenamiento una persona no puede pedir eh, que la eliminen, ¿sí? Ser eliminada por un tercero. ¿Sí? Son los límites que hay a la autonomía de la persona y límites a la disposición del cuerpo. Justamente la ley dice que cuando es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. También esto daría para todo un debate de más de una clase, ¿no? Simplemente yo les estoy expresando lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. ¿Desde qué momento se es persona para la ley argentina? Bueno, ya yendo al Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 19 dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y la ley 23.849, en el artículo 2, dice no solamente la persona humana, sino que dice que todo niño que niño es todo ser humano desde el momento de la concepción. ¿Sí? Esto está expresado en la Convención de Derechos del Niño en una eh, declaración aparte que ha hecho nuestro país, una declaración aclaratoria sobre este tema. ¿Tienen derechos todas las personas? El artículo 22 del Código Civil y Comercial dice, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. También esto es interesante porque dice toda persona humana, o sea, toda persona humana sería una persona con discapacidad intelectual, una persona con demencia, una persona
con cualquier situación disvaliosa, digamos, que no pueda tomar decisiones, capaz que no tenga competencia, pero sí tiene la aptitud para ser titular a través de sus representantes legales. ¿Sí? No hace excepción de personas. Incluso el artículo 25, 24, en este momento no recuerdo exactamente, habla de las categorías de personas que no pueden tomar decisiones en el momento, como la persona por nacer, como la persona con situación de discapacidad intelectual determinada, pero que toman decisiones a través de los representantes legales. ¿Qué leyes protegen a las personas? Tratados internacionales y leyes nacionales. Derechos de las personas en los tratados internacionales. Algunas son alrededor de 14 tratados internacionales, no los he puesto todos, que están incorporados a nuestra Constitución Nacional. He puesto algunos relacionados con el inicio de la vida, obviamente, porque si no tendríamos que hablar de todos los derechos que están expresados, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está incorporada a nuestra Constitución Nacional, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Quién protege esos derechos? La misma Convención Americana de Derechos del Hombre, en el artículo 63, dice que la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce del derecho a libertad conculcados. O sea, la Corte que vela por el respeto de la Convención es la que tendrá que actuar frente a la vulneración de los derechos que se presenten. Derechos que tienen las personas desde el comienzo de su vida en tratados internacionales, bueno, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la vida. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 51 del Código Civil y Comercial, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Esta parte a los abogados nos gusta, yo sé que seguramente a ustedes les puede llegar a ser bastante monótona y quizás aburrida, pero les pido que tengan un poquito de paciencia, porque creo que lo interesante viene después con algunos contrastes que se dan. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, como hablamos en la Convención Americana de Derechos del Hombre. Esto está en el artículo 6.1 de este pacto internacional que está incorporado a nuestra Constitución Nacional. Convención de Derechos del Niño, en el preámbulo dice: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Preámbulo de la Convención de Derechos del Niño. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que justamente ayer fue, como ya mencioné al principio, el día de la homologación de la misma. Busca promover el respeto a la dignidad, proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de todos los seres humanos. Artículo 1, inciso C, y en el artículo 3 habla de respetar plenamente la dignidad humana. Artículo 3, inciso 1. Artículo 10 de esta misma declaración habla de la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos. El artículo 11 habla de la no discriminación y la no estigmatización. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, también en el artículo 2, inciso A, dice: cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualquiera sean sus características. Esto también es importante tenerlo en cuenta, o sea, que no hace distinción en base a características genéticas, en base a características morfológicas, en base a ningún tipo de característica en especial, sino que dice que cada individuo tiene derecho al respeto a la dignidad. Dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana es una expresión, una frase que se menciona, y les puse en varios
tratados, Convención de Derechos del Niño, en el preámbulo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? En todos estos tratados internacionales hablan de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Inalienables quiere decir que son inseparables del ser humano, ¿sí? O sea, que son inseparables, son propios del ser humano. No se pueden separar unos de otros, los derechos del ser humano. Convención de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también habla en el artículo 16, inciso D, y en el artículo 16, inciso F, de los mismos derechos y responsabilidades que tienen los hombres y mujeres como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materia relacionada con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos se dan la consideración primordial. ¿Sí? Y respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, también tienen los mismos derechos tanto los hombres como las mujeres, y en todos los casos también, vuelve a señalar, la Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. Protocolo facultativo llamado CEDAW, conocido como CEDAW. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos sin distinción alguna. ¿Sí? O sea, no hace distinción de derechos y libertades entre seres humanos. Ya mencionamos este artículo del Código Civil, el artículo 17. Fíjense, cuando menciona al cuerpo humano, tiene muchos artículos relacionados con bioética y con medicina, este Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial. Y en este artículo justamente dice, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial. O sea, lo que decíamos antes, uno no puede comercializar el propio cuerpo humano, su propio cuerpo, o dar un valor comercial a las partes del cuerpo, ¿sí? Sino que tiene un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de sus valores, ¿sí? O sea, considera el cuerpo como como parte de uno mismo y no como un objeto, como una cosa a disposición de uno. Por eso, cuando algunos alumnos me decían si uno puede mutilarse o puede cortarse, como se ven en algunos videos en internet, bueno, no. No. En nuestro país y en la inmensa mayoría de las legislaciones que yo conozco, no he visto que esto sea aceptado. El cuerpo humano tiene un valor humanitario, tiene valor para el conjunto de la humanidad y social, tiene valor para el conjunto de la sociedad, ¿sí? Pero no tiene un valor comercial, como ya dijimos previamente. ¿Pueden ser reclamados los derechos de las personas? Bueno, ya hablamos de la asignación prenatal en el Código Civil y Comercial, también el artículo 665, dice que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. O sea, la mujer con la prueba de la filiación puede reclamar alimentos a partir de un determinado momento del embarazo por los 9 meses de embarazo. ¿Sí? Convención contra la Discriminación contra la Mujer habla del papel de la mujer, dice, teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y ser consciente de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. ¿Sí? También un tema importante y un tema que también se debe seguir trabajando, el tema de la no discriminación de la mujer por el hecho de estar en situación de embarazo. Un tema que tiene que seguir siendo trabajado desde mi punto de vista. Ley 25.673, artículo 6. También, esta
Esta ley es una de las primeras leyes que salió sobre el tema de educación sexual en nuestro país. Y también es interesante porque es del programa de educación sexual obligatoria y cuando dice establecer un adecuado sistema de control de salud para detección temprana de enfermedad de transmisión sexual, VIH-Sida y cáncer genital y mamario, realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y en el punto B dice, a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversibles, no abortivos y transitorios. Es interesante porque las leyes que fueron saliendo en los últimos años se basan en este programa de educación sexual eh, y de mi punto de vista, bueno, caerían en algún tipo de controversia entre las mismas leyes, entre el programa que da origen a las leyes que vinieron a posteriori. Ya llegamos, fuimos más rápido de lo que yo pensaba, pero mejor, así damos tiempo a la participación de ustedes. Llegamos a la ley que tenemos sobre interrupción, llamado interrupción del embarazo, desde el 15 de enero del año 2021, ¿sí? La ley 27.610, si la memoria no me falla, creo que es 27.610, que también tiene algunas cuestiones, no la vamos a analizar todos los articulados porque también sería muy engorroso, pero algunos detalles sobre el mismo. El aborto como acción no punible, o sea, cuando el aborto no es punible. Dice, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive el proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante. Si el embarazo fuera producto de una violación, en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento de la declaración de la persona, de la declaración jurada de la persona ante él o la profesional o personal de salud interviniente, y si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona que está gestando, ¿sí? Estas serían las dos causales que estarían fuera del plazo de 98 días que da para realizarse el aborto en forma sin ningún tipo de causal, ¿sí? A partir del día 99, digamos, tendría que haber alguna de estas dos causales. Eh, Eso aborto como acción no punible, aborto como delito, porque el aborto sigue siendo delito cuando no está dentro de esas causales. Entonces, el artículo 85 del Código Penal dice él o la que causó un aborto sea reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona que está gestando. Con prisión de 3 meses a un año si obrara con consentimiento de la persona que está gestando luego de la semana 14 de la gestación, ¿sí? O sea, si no se encuadra dentro de las características que habíamos visto en el artículo anterior, o sea que si se pasa de estas 14 semanas, tendrían estas, estas distintas penas, pudiendo llegarse hasta 15 años si el hecho fue seguido de muerte de la persona gestante, si hubiera consentimiento de la persona gestante. Esto también es un detalle a tener en cuenta. Si si obrara sin consentimiento, perdón, si obrara con consentimiento de la persona gestante y el hecho fuere seguido de la muerte, no lo dice, pero en realidad no agrava la pena, no agrava la pena para la persona que realizó la intervención. Es un tema también a tratar a futuro, desde mi punto de vista. O sea, hay una diferencia de acuerdo si hay consentimiento o no hay consentimiento, para tener en cuenta el agravante o no en base a si la persona ha fallecido en esa intervención. Aborto también como delito está en el artículo 87 del Código Penal y el artículo 88 del Código Penal actual. Será reprimido
o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años, él o la que con violencia ha causado un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuera notorio o le costare. ¿Sí? O sea, no tuvo intención de realizar el aborto, pero lo que llama aborto preterintencional, pero tendría que haber tomado noción porque el estado era notorio, como dice ahí el artículo, o de algún modo podría haber llegado a tomar idea de que estaba la persona embarazada. Y el artículo 88 del Código Penal argentino dice: será reprimido con prisión de 3 meses a un año la persona que luego, la semana 14 de gestación, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. ¿Sí? O sea, después del día 98 de gestación, la persona que cause su propio aborto o consintiera que otro se lo causare tendrá una pena establecida en este artículo. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta, de acuerdo a la opinión del juez. ¿Sí? Objeción de conciencia, que muchas veces también se consulta sobre el tema de la objeción de conciencia, está en distintas leyes, en el programa de educación sexual, también en la ley de educación sexual está el tema de la objeción de conciencia, y en esta ley de terminación del embarazo también se encuentra en el artículo 10, cuando dice: él o la profesional de la salud que debe intervenir en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Pero hay una complicación desde mi punto de vista, para la objeción de conciencia, porque en el artículo siguiente, el artículo 11 de esta ley, dice: las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la persona quedarán a cargo del efector que realice la derivación y deben facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica. Esto realmente ha dado lugar a muchas controversias, porque le permite a una persona no realizar la objeción de conciencia, pero el artículo dice que la derivación debe estar a cargo de la persona que hace la misma. Por lo tanto, bueno, uno no hace la práctica, pero tiene que derivar, y aparte de derivar, que ya da una complicación desde el punto de vista ético, dice que debe facturarse de acuerdo con la cobertura a favor de la persona que realice la práctica, lo cual, bueno, da también para todo tipo de discusiones desde algunos puntos de vista. El tema de la ecografía, que esto está en el protocolo, en uno de los protocolos, porque han salido, las preguntas las dejo para el final porque ya estoy terminando. Si les parece, así no cortamos el hilo. El tema de la ecografía está en una de las versiones del protocolo, en la última versión he sacado sobre este tema. Dice: al momento de solicitar este estudio, se debe explicar a la persona usuaria su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos. En caso de realizarse la ecografía, solo se compartirán con la persona la imagen o el sonido de los latidos si lo solicita expresamente. Si no lo hace, es de suma importancia tomar los recaudos necesarios para que esto no suceda. A su vez, si es posible, facilitar distintas áreas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres adolescentes y personas con otras identidades de género que busquen una interrupción de aquellas personas que reciban cuidados prenatales. Esto está tomado todo textual, todo lo que tomado esta presentación está tomado textual de los documentos y legislación. Bueno, hasta acá, porque después ya vienen las conclusiones. Así que voy a abrir un espacio. Después, si tenemos, seguramente vamos a tener unos minutos y doy las conclusiones finales en base a esta presentación. Voy a dejar de compartir. Si había una pregunta, seguramente habrá más.
Sí, había alguien que había querido... Hola, profe, buen día. ¿Qué ¿Me tal, podría Rocío? explicar de nuevo la diapositiva que está anterior a la ecografía? Porque no entendí bien. A ver, voy de vuelta. Y sí, desde mi punto de vista es uno de los más complejos, porque dice, las gestiones y costos, vos no la estás viendo ahí, ¿no? Dejé de compartir. Sí, dejo de compartir. Bueno, te lo leo textual lo que dice el artículo 11 de la ley 27.610. Las gestiones y costos asociados a la derivación, gestiones y costos, ¿sí? Asociados a la derivación, el traslado de la persona, quedarán a cargo del efector, o sea, que realice la derivación. O sea, vos objetás, pero la gestión y el costo de derivar al paciente a otra institución, según lo que dice este artículo, es a costo tuyo. O sea, vos tenés que derivarlo y tenés que hacerte cargo de la derivación. Deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica. Eh, o sea, eh, o sea, todo lo que cueste la intervención, como que la tendrías que pagar vos. Yo no encontré otra ley en ese sentido que diga esto, ¿no? O sea, como que vos en cualquier intervención que tengas que derivar a otra institución, la tenga que pagar el médico, no sé. La verdad que desconozco, te soy totalmente sincero, desconozco cómo se realiza en la realidad, pero no creo que nadie, ningún médico va a estar de acuerdo con, no con estos, con esta práctica, sino con cualquier. Imagínense, muchas veces uno tiene que derivar un paciente a otra provincia, ¿sí? Esto pasa todo el tiempo. Imagínense que esa derivación la tenga que pagar el médico. Es algo insólito, ¿se entiende? Si esa es tu pregunta, y sí, te debe llamar la atención, a mí también me llama la atención. Sí, esa es mi Este, pregunta, profe. sí, a mí me llama la atención. Imagínate que el médico tenga que andar pagando, no sé, la ambulancia, que tenga que andar pagando los viáticos, que andar pagando. O sea, por el simple hecho de no querer realizar la práctica, digamos. Exactamente, exactamente. Yo simplemente no me metí en ningún tema valórico a propósito. Simplemente lo pueden buscar ustedes en internet. Está tomado todo textual de las leyes, de los tratados internacionales, lo que dice el Código Civil. No me puse a hacer un análisis de toda la ley porque es muy extensa. Tengo un libro sobre la ley de 160 hojas, así que imagínense, podemos hablar, no sé, 5 clases solamente de la ley, pero quería apuntar qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, cuál es el tema de la objeción de conciencia, cuáles son las consecuencias de la objeción de conciencia, porque también hay que decir las cosas en forma completa. Muchas veces dice, bueno, sí, hay objeción de conciencia, perfecto, pero hay objeción de conciencia, pero vos tenés que hacerte cargo de la objeción, cuando en otras prácticas no es así. Entonces, vuelvo a repetir, no puse ninguna valoración para que nadie se confunda, simplemente estoy leyendo lo que dice la ley. Igual ¿Sí? las personas que podrían hacer esas prácticas serían los ginecólogos, los obstetras, supongo, solamente. Bueno, no, la ley justamente dice que tiene que ser cualquier persona, tampoco lo puse eso, cualquier persona que esté en la institución de salud, porque vos pensás con el tema, eso antes era cuando era el aborto este, quirúrgico, digamos. Hoy en día, con el aborto farmacológico, lo puede hacer cualquier persona, con un mínimo de instrucción, lo puede hacer cualquier persona con una instrucción mínima. De hecho, hoy en día se estimula que el aborto se lo hagan las personas en su propio domicilio. Así que se haga un autoaborto en su propio domicilio la misma persona, es lo que se está estimulando. Y después se termina la intervención en el hospital, pero ustedes creo que lo saben mejor que yo ese tema, ¿no? O sea, que se le da lo que el misoprostol, se da mifepristona, se le da todo lo que se tiene que dar, y bueno, la persona va y con eso se auto. Y esto fue algo que ya ministros de salud anteriores ya habían explicado cómo hacerlo. Bueno, en el protocolo
de aborto está todo explicado, cómo uno puede hacerlo en su casa y cómo, es un tema que viene hace más de 10 años, ¿no? Ya cuando no era legal ya había libros circulando, del año 2010, 2012 ya había libros circulando, el famoso libro Cómo hacerse un aborto con pastillas del año 2010, 2012, que era ilegal y que igual estaba subido en todas las plataformas y les indicaba a las adolescentes cómo hacerse un aborto. O sea, eso, y ahora en base a tu pregunta, o sea, no necesariamente, no necesariamente es un ginecólogo, un obstetra, obviamente sería lo indicado, pero fíjate que en la ley, también cuando estudiamos los proyectos de ley, porque había un montón de proyectos de ley, y finalmente llegó a haber 68 proyectos de ley, para que te des una idea, 68. Este, el que salió finalmente sancionado no menciona la palabra que nos llamó mucho la atención a los abogados que trabajamos estos temas, la palabra profesional de la salud. Menciona varias palabras, pero no dice operador, creo que dice. En este momento no lo recuerdo exactamente, pero habla de operador de la salud. O sea, las palabras ustedes saben que tienen más hoy en día, ustedes lo saben mejor que en nuestra generación, cómo las palabras cambian significados, ¿no? Cambian realidades. Entonces, el tema de utilizar, antes se hubiera dicho el médico, se hubiera dicho, no, directamente habla de operador de la salud. Entonces, operador de la salud puede ser un trabajador social, puede ser un psicólogo, puede ser cualquier persona que sea un operador de la salud, digamos. Eso está también puesto taxativamente en la ley y no es casual, ¿no? O sea, todo tiene una finalidad, eso también hay que decirlo. No me voy a meter en ese tema, pero ya que vos preguntaste, no es casual que no diga el médico o que diga el profesional de salud, sino que diga el operador. O sea, cada palabra está pensada con un significado. Bien, profe. Te agradezco la pregunta porque en realidad de las preguntas de ustedes, eh, yo estuve revisando presentaciones, tengo un montón de presentaciones sobre este tema y se puede encarar de un montón de lugares, pero por eso quería hacerlo lo más aséptica posible, lo más fría posible, porque es un tema, obviamente todos sabemos, que posiblemente sea el tema más controversial, sea el tema más dilemático, sea el tema más conflictivo. Entonces, por eso simplemente me remití a lo que dice la fría letra de la ley, como se dice, y después, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, digamos. No sé, ¿alguna pregunta? Yo creo que hay muchas preguntas que pueden surgir. Esta pregunta que me hicieron es interesante realmente, y bueno, no sé, escucho alguna pregunta que a ustedes les surja en base a esto o en base a esto que estuvimos presentando. ¿Cuál es, a ver, como para disparar un poco, em, qué es lo que ustedes ven? Porque yo les dije en un momento que tiene como una trampa la presentación, pero no es que la trampa la armo yo, sino que tiene exclusivamente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Tiene como una cuestión que conflictiva, si se quiere. ¿Cuál sería en base, no en aspectos valóricos, no en aspectos éticos, no en aspectos filosóficos, sino simplemente en lo que yo traté, en lo que yo le fui presentando? ¿Qué es lo que ustedes, no sé si pudieron percibir eh, algunas cuestiones eh, que se chocan, digamos, sin miedo? O sea, estamos a tiempo de decir cualquier cosa hasta la segunda semana de noviembre, así que al contrario, es interesante porque de decir cualquier cosa surgen las mejores ideas, así que no tengan,
me acuerdo de una alumna hace unos días, hace una semana, me decía, no sé si la pregunta que le hago es tonta, me ponía. Y digo, no, al contrario, o sea, siempre lo digo, ¿no? Eh, lo tonto, por así decirlo, no me gusta la palabra tonto, pero digamos, es no preguntar, ¿no? Quedarse con la duda. Estoy seguro que hay un montón de dudas o de preguntas, pero es mejor, como dice el dicho, es mejor pasar por tonto 2 minutos en la vida que quedar con una idea tonta por el resto de la vida, ¿no? O sea que tratemos de aprovechar este espacio para sacar dudas o evacuar dudas este, sobre esto que estuvimos viendo, ¿no? No sé vos, Rocío, si... Bueno, ahí Sara, por ejemplo, escribe en el chat, me parece que el médico es punido por ejercer su derecho de objeción de conciencia. Sí, es como que por un lado le dicen, bueno, vos podés objetar, pero por otro lado te dicen, vos tenés que pagar los gastos de la objeción, lo cual te están poniendo en una situación complicada, digamos. O sea, vos podés, es como que yo les diga, mire, ustedes pueden decir lo que quieran, ¿no? Ustedes pueden opinar lo que quieran, pero miren que si dicen cualquier cosa, ya tienen alta posibilidad de que el examen no esté aprobado. Entonces, bueno, van a mantener todo un silencio, nadie va a querer hablar por temor a no aprobar el examen. Bueno, algo de esto hay también. O sea, hay un derecho a la objeción de conciencia, pero por otro lado, eh, hay vos tenés que hacer cargo de ese tema, que en otras intervenciones no está, también eso llama la atención, entre otras cosas. Pero bueno, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer la ley. También hay una cuestión que a veces me llama la atención, ya que estamos hablando de legislación. Cuando fue este tema, la discusión sobre este tema, primero en el 2018, que en realidad la discusión de este tema viene vamos a hacer un poco de memoria. Esto empieza en el año 88, ¿sí? Se empieza a movilizar en el país en el año 2005. En el 2012 empieza a haber una movida bastante importante a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, 2012. Eh, 2015 se empieza a hablar justamente cuando asume el anterior gobierno en las sesiones legislativas del 1 de marzo se pone el tema en agenda. 2018 se debate, no sale el proyecto de ley, es rechazado el proyecto de ley en Senado, es aprobado en diputados, es rechazado en Senado, y finalmente se trata el 30 de diciembre, una fecha interesante, un 30 de diciembre se trata de 2020, ¿sí? En medio de la pandemia. También una rareza, por así decirlo, en medio de la pandemia y un 30 de diciembre. Eh, pero, ¿qué es lo que le quería decir? Que lo que yo vi en las distintas posiciones de un lado y del otro, es que la mayor parte de las personas, sobre todo en el ámbito de la salud, no habían leído ninguno de los proyectos. Por eso cuando yo les dije que llegó a haber 68 proyectos aproximadamente, obviamente que el proyecto que salió no tenía, no todos eran lo mismo, no todos eran lo mismo. Entonces, eso también es un punto interesante a conversar con ustedes, en el sentido de que cuando uno adhiere a algo o cuando uno rechaza algo, para que sea una adhesión eh, fundamentada o para que sea un rechazo fundamentado, uno debería tener idea, tener conocimiento y tener estudio de aquello que está adhiriendo, de aquello que está rechazando. ¿Sí? ¿Me explico? Si uno no leyó el proyecto de ley o si uno no leyó la ley, uno no puede decir estoy a favor o en contra del proyecto si nunca lo leyó o de la ley. Y esto lo digo para cualquier ley o cualquier proyecto. Uno puede decir, ¿está a favor de la donación de órganos? Sí, estoy a favor de la donación de órganos. ¿Cómo que no voy a estar a favor de la donación de órganos? ¿Usted sabe lo que dice la ley de donación de órganos? No, nunca, no tengo ni idea lo que dice. Bueno,
uno puede estar en abstracto, en general, a favor de la donación de órganos, pero quizás la ley de donación de órganos es un desastre, que de hecho tiene muchos puntos conflictivos, no lo digo yo, sino que lo dicen los especialistas en la materia, ¿no? Del tema de trasplante de órganos. O sea, la ley de donación de órganos, por ejemplo, no se consultó a los especialistas en trasplantes, por decir algo. Y así en la mayor parte de las leyes no se suele consultar, las leyes que salen en pediatría no se consultan a los pediatras y demás. Entonces, esto también es un punto, me parece que es interesante para ustedes que van a ser profesionales de la salud, eh, eh, de poder opinar en base a algo que uno conoce. ¿Sí? Eh, bueno, eso queda claro, eso es fundamental, o sea, opinar de algo que uno leyó mínimamente y que alguno, entonces dice, bueno, estoy a favor, estoy en contra, pero de algo que leí, no de una idea, no de algo que uno leyó en un blog o que lo vio en TikTok o que lo vio, no sé, a un youtuber que dijo algo, porque es poco serio, o que lo vio en Instagram, ¿no? Es poco serio, es divertido, es más divertido verlo en un TikTok que en Instagram, pero no tiene una base científica. ¿Sí? ¿La ley no choca con los tratados internacionales? Sí, claro, Pablo, choca con todos los tratados internacionales. Exactamente, exactamente. No con uno, con los 14 tratados internacionales. Sí, bien. Creo que la contradicción nace desde cuándo es punible, considerando que los tratados internacionales están por encima de las leyes de fondo, como dije. Un tratado internacional tiene mayor jerarquía. Tratado internacional incorporado a la Constitución Nacional, que son los que yo les puse en la presentación. Esto cualquier constitucionalista serio lo sabe. Cualquier constitucionalista que se dedica a derecho constitucional lo sabe. Un constitucionalista ideologizado, bueno, va a decir otra cosa, pero un constitucionalista objetivo, serio, lo sabe, no hay una mayor discrepancia sobre el tema. Creo que la contradicción nace de cuándo es punible el acto de aborto, en este caso la semana 14 en adelante. Bueno, te agradezco, Emanuel. ¿Por qué la semana 14? ¿Por qué no la semana 12? ¿Por qué no la semana 10? ¿Por qué no la semana 16? ¿Por qué no la semana 18? ¿Por qué no la semana 20? Como hay otros países. Hay países que tienen la semana 20, hay países que tienen la semana 22, hay países que tienen la semana 12, ¿sí? ¿Por qué la semana 14? Si quieren les puedo decir lo que dijo la redactora del proyecto, pero bueno, este, ¿alguno quiere saber lo que dijo la redactora del proyecto? Es lo que nos permitieron los votos que podíamos llegar a tener para que se llegue a la semana 14, porque el proyecto primogenio era la semana 12. Como se dieron cuenta que con la semana 12 no salía el proyecto, lo modificaron a la semana 14. ¿Sí? Son algunas de las perlitas del debate, digamos. Eh, el hecho que se considera ser humano y sujeto de derecho de la concepción, pero al mismo tiempo se aprobó una ley para quitarle la vida. Bueno, eso tiene que ver con las conclusiones, por eso quería ver si ustedes podían llegar a verlo, que es bastante claro en realidad, no hay que ser alguien, es bastante claro, ¿no? Que yo les mostré, vuelvo a repetir, todo el material, yo no inventé nada, todo el material que está puesto en la filmina, lo pueden buscar cada uno de ustedes, termina la clase, ponen Google Declaración de Bioética, Convención Americana de Derechos del Hombre, Declaración Universal de Derechos del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo el trabajito que yo me tomé durante bastante tiempo, bueno, lo buscan ustedes y van a encontrar lo mismo que encontré yo. Bueno, yo igualmente estudio estos temas obviamente hace mucho tiempo, pero ustedes lo pueden hacer también un fin de semana que estén bastante aburridos, digamos, y lo van a encontrar. O sea, no es un invento. ¿Sí? Que son leyes que están incorporadas en nuestra Constitución Nacional. Entonces, un poco lo que yo quería mostrar, por eso, sin meterme en temas más controversiales, éticos, filosóficos, ¿cómo puede haber una ley que te diga dos cosas distintas al mismo tiempo? ¿Sí? Como que yo les diga, miren, tienen que estar a las 10 de la mañana el viernes, ya estoy perdido en tiempo y espacio. El viernes 20, estamos en viernes 20,
el viernes 20 tienen que estar por Zoom viendo mi clase y a su vez tienen que estar en el Hospital de la Madre y el Niño escuchando un teórico práctico de bioética de la madre del niño. Ustedes van a decir, mire, doctor, bueno, sí, nos llevamos la laptop y mientras estamos el teórico lo escuchamos usted, pero las dos cosas al mismo tiempo es medio complicado. Bueno, algo de esto forma parte de lo que uno puede ver en la legislación, que no es lo que sucede en otros países, no es lo que sucede en otros países. En otros países no se considera persona de la concepción, no se considera que es persona directamente. En Estados Unidos no se considera que es persona, no se considera el derecho a la vida de la concepción y demás. Por eso justamente es que está legislado. ¿Sí? Lo interesante de nuestro país es que hasta hace menos de 2 años había toda una legislación en un sentido, esa legislación no fue modificada, esa legislación sigue existiendo y a la vez hay otra legislación nueva que dice todo lo contrario a lo que decía la anterior, pero coexisten las dos. ¿Se entiende? Eso es lo interesante de todo esto. Lo interesante por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, hay dos legislaciones que existen que dicen lo opuesto al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Sí? No me estoy metiendo, vuelvo a repetir, a propósito, con ningún tema sensible, porque este es un tema que, diga lo que diga uno, se va a llevar enemigos, digamos, ¿no? Si uno toma una posición en un sentido, se va a llevar enemigos, y si uno toma una posición en otro sentido, también se va a llevar enemigos. Y si uno hace una presentación, como he hecho muchas veces, extremadamente neutra o light, también al final no termina diciendo nada, que me ha pasado algunas presentaciones que he hecho y al final uno dice, bueno, ¿y qué es lo que uno quiso transmitir? Bueno, acá simplemente vuelvo a repetir, transmitir desde el punto de vista jurídico algunas cuestiones que desde mi punto de vista causan controversia, perdón. Y en base a esas cuestiones controversiales, yo le voy a poner, ahora sí, las conclusiones que se deducen, obviamente me lo dejé para el final, y sí, obviamente acá nos vamos a meter en un problema, pero que se deduce y que algunos de ustedes lo fueron poniendo en el chat, de todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Porque todo esto uno saca conclusiones, obviamente, solamente de la ley. Así que si no tienen preguntas en este momento, voy a ir directamente a las... A ver, creo que ahí alguien escribió algo. Depende 100%, o si el hombre, no, el hombre no tiene ningún tipo de, no tiene ningún tipo de injerencia. Es una de las preguntas que a veces surge. El hombre no tiene ningún tipo de injerencia. En Uruguay, por ejemplo, hubo un caso en el año 2016-2017 que el padre de una niña, el padre de una niña presentó un recurso para que su mujer no realice el aborto y la justicia accedió al pedido del padre. Después creo que finalmente la niña terminó falleciendo en circunstancias poco claras, pero en primer lugar la justicia accedió. Eso en Uruguay. Hubo un caso bastante conocido en la década del 90 en Estados Unidos, en la misma línea, y que no, el juez no hizo lugar al pedido del padre. ¿Sí? O sea, sería una decisión de la persona este, que lleva el embarazo. Bueno, a ver, voy entonces a la conclusión, que es un poco menos políticamente correcta, si se quiere.
Bueno, acá estamos en el tema de la derivación, la ecografía, que ya lo vimos, y el marco legal actual nos dice esto entonces. Según la ley 23.849, ya vimos el artículo 2, inciso A, el niño es persona, es niño o niña desde el momento de la concepción, valga la redundancia, ¿no? Dice, ¿cuándo es niño? Desde el momento de la concepción. Entonces, esto también es una novedad, porque eh, no en todos lados es niño o niña desde el momento de la concepción. Yo no sé si hay algún otro país que lo establezca, ¿sí? Nuestra ley 23.849, que está basada en la adhesión a la Convención de Derechos del Niño, lo establece taxativamente. A su vez, también parece un juego de palabras, pero establece el Código Civil, ya lo vimos en el artículo 19, que la persona es persona desde el momento de la concepción. En otras legislaciones se considera persona a partir del momento del nacimiento, se considera persona a partir del sistema nervioso central formado, se considera persona hasta cualquier otro momento del desarrollo. Por eso vimos el tema de dignidad, ¿no? Dignidad morfológica, desde el punto de vista morfológico, dignidad funcional operativa, tenía que ver con este tema. O sea, ¿desde cuándo se va a considerar que es persona al ser humano? Bueno, nuestro ordenamiento jurídico considera persona al ser humano desde el momento de la concepción. El ser humano, por lo tanto, es persona. Todo ser humano es persona de los tratados internacionales, que ya lo vimos, Convención Americana de Derechos del Hombre, el artículo 1. Todo ser humano es persona en el momento de la concepción, lo que venimos diciendo, artículo 19 del Código Civil y Comercial. Toda persona tiene derecho a la vida, según los distintos tratados internacionales. Todo ser humano tiene derecho a la vida, no toda persona, sino todo ser humano tiene derecho a la vida, lo dicen los tratados internacionales. Y como conclusión es toda persona embarazada, porque tampoco habla de mujer, tampoco habla de madre, sino habla toda persona gestante, en realidad dice, toda persona embarazada podría terminar con la vida de otra persona mientras aún no haya nacido. ¿Sí? Y digo mientras aún no haya nacido porque también ustedes vieron que hasta el día 98, hasta la semana 14, es un derecho libre, digamos, sin causal. A partir del día 99 tiene que presentarse peligro para la vida o la salud de la mujer y situación de violación. Pero también hay una problemática porque peligro para la salud de la mujer se incluye salud física, psicológica, social, y la salud social podría ser la situación de una persona con una situación económica disvaliosa, por lo cual en cualquier, y esto de hecho es lo que está sucediendo en la realidad, es que una persona podría solicitar una terminación del embarazo, un aborto, en cualquier momento del embarazo, como me ha tocado ver en algunas circunstancias, ¿no? De embarazos, estoy hablando en momentos ya avanzados. Estamos hablando más de la semana 25, más adelante de la semana 25. Marco legal actual. Las personas pueden ser eliminadas, vamos a decir la palabra, quizás es un poco fuerte, pero antes de nacer a pedido de otras. Los niños y niñas pueden ser eliminados antes de nacer a pedido de otros. Niños y niñas tienen sus derechos bajo cumplimiento condicional, ser objeto de deseo hasta el momento del nacimiento. Y en base a lo que dice exclusivamente los protocolos, dice, dar opciones a la realización del aborto se considera una dilatación de la intervención. No se demuestra un interés cierto por evitar el aborto, no se da en general información completa a la persona que aborta. Esto me consta con distintas personas que tuve la posibilidad de trabajar. No hay seguimiento en general a la persona luego que abortó, no hay un registro completo del número de abortos que ha realizado la persona, no hay estadísticas ciertas, reales. Sí hay reincidencia de personas que abortan, eso lo hemos visto en distintos establecimientos en los que uno trabaja, de 2, 3 y 4 abortos. Solo se tiene en cuenta en general la persona que ya ha nacido, los derechos de la persona no nacida dependen de la voluntad de la persona que ya ha nacido,
y a la persona no nacida se le reconocen sus derechos una vez que ya nació, no antes, por lo cual nadie tendría un derecho a vivir por sí mismo. O sea, con lo cual, con esto último lo que quiero decir, nadie tiene derecho a vivir por sí mismo en el sentido que no hay una concepción de la dignidad ontológica como habíamos visto en la clase previa, sino que hay una dignidad relacional en base a un deseo o a un pedido de un tercero. Eh, bueno, vamos a dejar acá y un poco quería mostrar eso. Obviamente que, como les dije antes, es un tema muy complejo, muy dilemático, eh, que a veces no se analiza con la seriedad, de mi punto de vista, que se tendría que analizar de todos los puntos de vista. Si ustedes me piden una opinión, yo creo que no hubo ni hay una voluntad política de hacer las cosas mejor. ¿Por qué digo esto? Iba a empezar con esto y después al final eh, se me olvidó, pero lo digo ahora, después de la presentación. eh, Se pone mucha fuerza, por así decirlo, en una ley, que uno entiende por qué se pone fuerza en una ley, porque la ley marca para la sociedad aquello que está bien y aquello que está mal. O sea, la ley marca aquello que está bien y que está mal. O sea, si algo está permitido para la sociedad, lo que está permitido está bien. O sea, tiene un sentido simbólico, ¿sí? O sea, la ley es orientadora. Ahora, si nosotros queremos encontrar soluciones reales y concretas desde mi punto de vista, la ley es una ayuda, puede ser una ayuda, pero la ley sola por sí misma no basta. De hecho, podría contarles un montón de anécdotas. De ayer a última hora, justamente tomando un transporte público, escuché un par de comentarios sobre este tema muy livianos, ¿no? Y muestra eh, que, vuelvo a repetir, que una ley por sí misma, si no hay educación, si no hay seguimiento, si no hay compromiso de las autoridades y de las personas que trabajan en estos temas, y si no hay recursos, obviamente, destinados, eh, la ley no cambia demasiado, ¿sí? Puede mejorar algunos aspectos, sea cual sea la ley, no estoy hablando de sea cual sea la ley. A veces se le pone como, digo esto porque durante muchos años se hizo un gran lobby, una gran campaña en pos de una ley y una vez que salió esta y otras leyes, el tema se acalló, el tema ya no se habla más, por lo menos en los ámbitos que uno trabaja prácticamente no se habla más, parecía que tuviera todo solucionado. Y lejos de eso, yo creo que, que muchas cuestiones están, eh, no sé si igual que antes, pero en algunos aspectos posiblemente estén mejor y en otros aspectos seguramente también están peor. Lo cual marca que la ley por sí misma, vuelvo a repetir, sin otros elementos no cambia. Lo que sí veo es que salió la ley y ya está todo solucionado, la gente ya no discute más, ya pareciera que, bueno, pasamos al próximo tema. Ahora discutamos sobre eutanasia, que es lo que vamos a discutir el año que viene. Discutamos sobre eutanasia, si se puede terminar con la vida de los pacientes ancianos o no. Y así seguimos pasando de tema en tema sin hacer una profundización sobre los mismos, si realmente nos interesa de lo que estamos hablando, porque esto también, me acuerdo, le voy a contar una anécdota personal. Durante muchos años a mí me decían, no, vos estás con este tema, siempre con este tema, y, y había una crítica que se me hacía, yo la tomé de ahí, que a veces uno está desde el punto de vista quizás más teórico y uno se tiene que involucrar de lo práctico, de lo concreto y de lo real. Y lo tomé esa crítica y creo que eso corre para cualquier involucrado, porque a veces yo veo que
la gente le interesa participar en debates como si fuera una especie de equipos de fútbol confrontados, pero después cuando uno tiene que hablar, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, más allá de esto, una charla van 10 personas. Cuando uno habla de los derechos de los niños, una charla van 5 personas. Ahora, si uno organiza una charla sobre el derecho al aborto, van 3.000 personas. Entonces, entonces digo, ¿cómo es? O sea, parecía que el único derecho es este, los otros derechos, o sea, el único derecho que tienen determinados sectores es esto, ¿no? Estoy hablando, me hago cargo de lo que digo, puedo estar equivocado, obviamente, pero mi experiencia es esa, ¿no? O sea, como de comprometerse en forma integral con todas las temáticas y no solamente con si una ley, si algo es ley o no es ley, sino qué pasa después con esa ley y qué pasa con el acompañamiento real de las mujeres que están en esa situación, ¿no? Eh, Porque yo no veo que haya un acompañamiento, después de la ley no veo realmente que haya un acompañamiento. Es mi experiencia, puedo estar equivocado y alguno me puede decir, no, doctor, yo sí veo que hay acompañamiento, bueno, perfecto, ojalá que fuera así. Yo mi experiencia hospitalaria, lamentablemente, no lo veo. Las historias que me llegan de pacientes y demás, tampoco lo veo. Antes y después de la ley. Entonces, por eso también esto lo quería traer a clase, ¿no? El tema es eh, más allá de pasar un rato de discusión, si realmente más allá de la discusión, vemos qué hacemos con la problemática, por qué se llega a ese tema y qué opciones se le da realmente a la mujer, ¿sí? Eh, y también otro tema que quería mencionar hacia el pasar, de no banalizarlo, ¿sí? De no banalizar el tema. O sea, banalizar el tema, ¿qué quiere decir? Simplificar el tema, ¿sí? Eh, yo hace unas semanas di una clase, digo esto y te doy la palabra. Hace unas semanas di una clase en enfermería y una alumna jovencita me decía, bueno, pero para alguien puede no estar mal y de repente se hace 3, 4 abortos, ¿cuál sería el problema si no está mal? Bueno, ahí está el tema, más allá de lo ético, si lo que piense o lo que no piense, también el tema fisiológico, ¿no? El tema psicológico, el tema afectivo. O sea, cualquier intervención que uno se realice sobre su propio cuerpo no es inocua, no deja rastros. Entonces, no podemos banalizar eso en el sentido, bueno, sí, uno se hizo 3 abortos, 4 abortos, 5, como si fuera algo, porque esta persona por lo menos lo presentaba así, ¿no? No digo que sea toda la situación. Y he visto algunas situaciones. Obviamente que esto no es el común de los casos, pero he visto algunas situaciones como que se toma a la ligera de ese punto de vista. Entonces, por eso yo creo que es un tema para pensarlo seriamente, tanto de un lado como del otro, porque he tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera de escuchar voces en un sentido u otro y disentir con voces de un lado y del otro, porque justamente se lo toma muy a la ligera desde un lugar y desde otro lugar, ¿sí? Desde ambos lugares, de ambos extremos, yo veo que el tema muchas veces, no digo que siempre, obviamente, porque no hay que generalizar, siempre las generalizaciones son malas, pero muchas veces me ha tocado ver que de los dos extremos se toma el tema no con la seriedad que se tendría que tomar. Eh, ¿Alguien quería dar una opinión? Sí, yo, perdón, Diana. Luciana. Entonces, sería correcto, digamos, abordar el tema un poco como usted dice o menciona. Mirá que tengo una ventana abierta que no me permite, voy a cerrarla, no me permite escuchar. Dame un segundito. Te escucho, Luciana. Em, entonces, sería correcto abordar el tema un poco como usted ya lo viene mencionando.
partiendo, digamos, de un poco desde lo que hablaba el Power, quién es persona para la ley, desde qué momento se considera persona, los derechos y demás, y abordar también lo que sería todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer, derechos del niño, y recién pasar, digamos, a tratar lo que sería la temática del aborto. Claro, yo creo, a ver, es interesante, ¿no? Porque estamos en un momento, no sé, es distinto el interior del país que la capital, ¿no? Cuando se movilizaron estos temas, generalmente se movilizan desde la capital federal, y esto pasa en la mayor parte de los centros del mundo, ¿no? No es lo mismo cómo se piensa en Estados Unidos, por decir algo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, que como se piensa en el centro de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos o en sí, en los lugares más americanos, si se quiere, ¿no? Ustedes saben, aunque no hayan conocido, bueno, Nueva York y esas ciudades que mencioné son ciudades más cosmopolitas, si se quiere, y lo que se llama más, son más progresistas, como se llama, y más liberales. Bueno, esto pasa en buena parte del mundo, en Argentina también pasa. No es lo mismo cómo si uno hace una encuesta en Capital Federal, va a ser el resultado totalmente distinto a cómo saldría esa encuesta en el interior del país, en general en el interior del país, ¿sí? Capital Federal hay un gran apoyo a este tipo de legislaciones. En el interior del país, en general, hay un rechazo con distintas variaciones. Estoy hablando en términos generales. ¿Por qué hago todo esto en base a lo que vos preguntás? ¿Por qué hago esta valoración? Porque llama la atención también que en un momento que se habla tanto de inclusión, de no discriminación, por lo menos de lo discursivo, ¿no? Eh, Hablamos con vocales, ¿no? Todos hablamos con vocales, ya no sé cuántas vocales tengo que poner para hablar, ¿no? Ponemos distintas vocales, la E, la O, la U, bueno, todas las vocales que ustedes quieran poner para ser lo más inclusivo posible. Ponemos arroba, ponemos X, ponemos dibujitos, pues somos todos muy inclusivos, pero después, cuando tenemos que hacer una inclusión real, resulta que queda un montón de personas fuera del juego, digamos, ¿no? O mejor dicho, se termina haciendo una distinción entre el nacido y el no nacido, vamos a decir las cosas claramente. Entonces, sin distinción de sexo, ¿no? Sin distinción de sexo, porque cuando hablamos de personas nacidas y no nacidas, hablamos de hombres y mujeres. Ustedes como hombres de ciencia y mujeres de ciencia lo saben mejor que nadie, o sea que el sexo se sabe desde el inicio prácticamente, entonces no hay distinción ahí, ¿no? O sea, la distinción simplemente es por el momento del nacimiento. Incluso hay leyes, por ejemplo, como España, que tienen que ser 24 horas del nacimiento. O sea, tiene que haber una separación de la madre. Recién después de las 24 horas se considera que tiene plenos derechos, ¿no? También, por lo menos era así, hasta, no sé ahora si se modificó, pero era así. 24 horas de la separación de la madre. Lo cual también uno puede cuestionarse por qué 24 horas, ¿no? O sea, desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista científico, ¿no? El punto de vista, ¿qué es lo que pasa a las 24 horas del nacimiento y qué es lo que no pasa a las 12 horas del nacimiento? Obviamente que ustedes van a decir, bueno, desde el punto de vista biológico pasa un montón de cosas, sí, pero también pasa un montón de cosas a los 6 meses de vida, a los 10 meses de vida, al año de vida, pasa un montón de cosas a los 2 años de vida también, ¿no? De hecho, no me quiero ir por las ramas, pero ustedes saben que según la teoría de Piaget, recién el niño tiene plena conciencia, o conciencia, no plena conciencia, pero tiene conciencia a partir de los 6 años de edad. 6 años. Entonces, bueno, si uno toma esa categoría, podría llegar a decirse que hasta los 6 años no es persona, digamos, si uno quiere estirar todo esto, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar uno pone esa arbitrariedad para decir, bueno, este es persona, este no es persona, ¿sí? Yo tengo una presentación hecha que la daba antes y después me di cuenta que aburría más de lo que aburro ahora, entonces como también la idea es no aburrir tanto, pero que hablaba todas las distinciones que hubo sobre persona a lo largo de la historia, que para mí es interesante, obviamente, el tema, porque, bueno, las mujeres no eran personas, los niños no eran personas,
las personas, los no ciudadanos, las personas que estaban fuera de la ciudad no se consideran personas. Las personas de color no eran personas, ¿no? Digo personas de color porque, bueno, los hombres de raza negra, como se decía antes, ahora se dice piel oscura, no sé ya cómo se dice, cambian tanto las denominaciones. Los esclavos no eran personas, bueno, todas cuestiones que afortunadamente el ser humano fue avanzando. Bueno, ahora el nuevo tema es este, ¿no? Que uno, para buena parte del mundo occidental, se es persona desde el momento que se nace. Antes de nacer no se es persona. Nuestra legislación, vuelvo a decir, es clara, dice que es persona en la concepción, pero la realidad es que otorga plenos derechos a partir del nacimiento. O sea, más allá de lo legal, la realidad es que está otorgando plenos derechos a partir del nacimiento, ¿sí? Entonces, lo legal dice una cosa, pero la realidad dice otra, ¿sí? Que esto hay que ver cómo sigue, ¿no? Porque yo creo que en los próximos años va a haber nuevas modificaciones, porque es un permanente debate legislativo y político y económico y de muchos intereses, cientos de intereses, viste, que no vienen al caso, que para que le interese el tema, bueno, lo podemos conversar fuera de clase, ¿no? Es un tema realmente apasionante y a la vez, desde mi punto de vista, dramático, porque involucra la vida de millones de personas. Este, pero bueno, el análisis que vos hacés, sí, Luciana, es correcto, o sea, analizar todos los actores involucrados, ¿no? Cuando decimos todos los actores involucrados, es todos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ya que hablamos de inclusión, ya que hablamos de no discriminación, de no estigmatización, de respeto, de dignidad inherente a la familia humana, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con pensar eso. Después, obviamente, que hay situaciones controversiales, hay situaciones conflictivas, hay situaciones de dilemas. Yo a veces, a ver, si me tiran un poquito más la lengua, le digo algo. Yo a veces digo que los grandes temas en general, de tanto aborto como eutanasia, voy a decir algo como para levantar un poco el momento. eh, si uno toma una posición u otra, digamos, si uno considera que no es persona, en realidad no hay debate, porque si no es persona sería una vida biológica y no hay debate. Ahora tenés que fundamentar por qué no es persona. ¿Sí? Si uno considera que no es ser humano, que desde el punto de vista biológico todos sabemos que sí es ser humano, si uno considera que no es ser humano, algunos hablan de vida humana, tampoco habría debate. Ahora, si uno considera que es un ser humano y que es persona, bueno, ahí entra la controversia porque justamente vos tenés que presentar argumentos de por qué terminarías con la vida de otro ser humano, ¿sí? Más allá del deseo, más allá de cuestión. Esto en términos generales. Después, obviamente que hay situaciones que son más controversiales que otras, más conflictivas, situaciones de real peligro para la vida, situaciones muy complicadas desde el punto de vista médico, que es lo que la medicina se dedicó durante toda su existencia. Ahora, este tema nuevo, digamos, de los últimos 50 años, del aborto como un derecho, es algo nuevo. O sea, el aborto existió siempre de que el hombre es hombre, pero el aborto como derecho es un tema nuevo en la historia del hombre, de los últimos 50 años. Antes nunca se hablaba del aborto como un derecho, sino que esto comienza, vuelvo a repetir, en realidad el aborto se despenaliza por primera vez hace ya 100 años en la Unión Soviética, en el año 1922, 1920, 1922. Pero ahí era por otro tema. Pero aborto como derecho empieza básicamente en Inglaterra y Estados Unidos en los últimos 50 años. Y a partir de ahí hay todo un giro discursivo sobre el inicio de la vida, sobre si es persona o no es persona. Antes no se hablaba si es persona, no es persona. Nunca se habló sobre ese tema. Es algo nuevo, digamos, en el debate mediático, digamos, que termina influyendo en la parte, en los aspectos biológicos y en la parte médica, obviamente, porque ustedes están dentro de una sociedad y están influidos por todos nosotros, estamos influidos por el momento histórico en el cual vivimos.
es imposible, digamos, aislarse de eso. Sara, te escucho y con tu pregunta lo voy a dejar. Hola, profe, buen día. Profe, una duda respecto de que, bueno, el aborto sí puede hacer cualquier operador de salud. Sí, Entonces, cuando estás hablando que no, después no le voy a acaba por buscar, a ver si médico, lo tengo ahora, mientras te escucho tu pregunta, voy a buscar la ley, la pueden buscar ustedes también y ahí lo dice claramente. Sí, y entonces, y contame cuál es entonces, la pregunta. bueno, cuando un médico no quiere realizar el aborto, por ejemplo, cuando se no quiere por eso su derecho de objeción, puede derivar a cualquier otro operador de salud. Sí, a ver, lo ideal sería que sea un obstetra ginecólogo, ¿no? Claro, pero si hace para cualquier otro, digamos, eso no, Lo no ideal, hace mal. vamos a decir las cosas, lo ideal es un obstetra ginecólogo, pero lo que pasa es que la ley, yo les digo lo que dice la ley, habla de operador de salud. eh, por ejemplo, estoy abriendo la página del Ministerio de Salud, dice, no pueden ser objetores quienes realicen ecografías, toma de tensión arterial o la temperatura, seguimiento posaborto, dispensa de medicamentos, anestesia. Esos no podrían ser objetores según lo que muestra la página del ministerio. No sé por qué no pueden ser objetores, porque la objeción de conciencia es un derecho constitucional, ¿sí? Entonces Claro. ahí entramos en un problema. Eh, a ver, estoy, de la ley podríamos hablar un montón de cuestiones, pero estoy buscando relacionado con lo que vos me estás señalando. Y Doc, el aborto también. Efectores de salud, dice. La palabra que Ah, utiliza es efectores de salud. ok, Efectores de salud. O sea que efectores de salud es una palabra, la verdad, no sé, sí, díganme muy ustedes qué es un amplio. efector de salud, ¿no? Sí, ¿Qué es un efector de salud? sí, es muy, muy Yo, yo amplio. trabajo, yo trabajo en un hospital, soy un efector de salud, no sé. Claro, Yo trabajo en un hospital, o sea que soy un efector de salud, no sé qué es una palabra muy amplia. Dice así, lo pueden buscar el artículo 11 de la ley 26.610 habla de efectores de salud. ¿Sí? Efector de salud, o sea, aquel que efectúa la práctica de salud. ¿Sí? En ningún momento habla de médico, en ningún momento habla de profesional de salud, o sea, vuelvo a repetir como lo dije antes, personal de salud, dice en otro momento, en el artículo, lo estoy leyendo ahora, el artículo 5, el artículo 5, inciso E, habla de personal de salud. El artículo D también habla de personal de salud. El inciso C también habla de personal de salud. Pero vuelvo a repetir, personal de salud, ¿quién es el personal de salud? O sea, son todos. claro. Profe, y otra cosa es, el O aborto no sea, es algo vuelvo a privativo de repetir, la estoy salud leyendo la pública. ley, ¿eh? No, no me estoy metiendo con nada valórico. Ajá, Porque eso también, muchas veces, tu pregunta es pertinente, porque muchas veces dicen, bueno, yo no soy obstetra, yo no soy ginecólogo, entonces a mí no me toca. No, acá habla de personal de salud. Un minutito, espérenme un segundito y estoy de vuelta con ustedes, ¿sí? Justo me estaban haciendo una pregunta, discúlpame, Sara. Bueno, lo podés buscar vos misma para que veas por tus propios ojos. ajá. Este, sí, sí, ya lo sé, Lautaro, sí. Que a todo esto vi que sos hincha de Boca, Lautaro. Vi que, ¿puede ser que seas hincha de Boca? La otra vez vi que. Ah, no, porque me pareció ver que decía viene Boca la otra vez o algo así. Ah, de River. Vi que había puesto viene Boca. Bueno, pero sí.
todos los que realicen trabajo en salud, prevención, promoción. También la ley tiene varias perlitas que no las vi en otras leyes. Por ejemplo, es de orden público, por decirles algo. ¿Qué quiere decir que orden público? Que es obligatoria. En todas las leyes de salud tienen que adherir las provincias, porque cada provincia legisla por su propia cuenta. O sea, la provincia tiene que adherir a la ley que sale de nación, ¿sí? En esta ley de terminación de embarazo dice que es de orden público y obligatoria para todo el país. También es interesante eso, por qué es obligatoria para todo el país y por qué el resto de las leyes tienen que adherir las provincias. Como que no podrían no adherir, digamos, ¿no? Bueno, cuestiones que serían para analizar de una clase específica sobre la ley, que llevaría mucho, pero para el que le interese el tema me pueden preguntar y trabajé varios años sobre este tema y da para mucho. Ignacio, sí, te dejo la última y ya me tengo que ir. Profe, yendo a la cuestión esta de que cualquier personal de salud podría realizarlo, Sí, y yendo de la sobre todo mano con de el que, aborto farmacológico, ¿no? Sí, claro, y yendo de la mano de que no todos están preparados para hacerlo, sí. en caso de que se produzca la muerte de la mujer embarazada, ¿le cabería alguna responsabilidad penal? Y bueno, pero ahí vos viste, si es con consentimiento de la mujer, sí, lo viste en el artículo 85. Con consentimiento de la mujer no tendría tanta sanción como si fuera, si es con consentimiento, no tendría sanción si muere la mujer. Si fuera sin consentimiento de la mujer, hasta 15 años de pena, según el artículo 85. Que también a mí me llama la atención, porque si la mujer muere, más Pero, allá del consentimiento que haya hecho, parece que al legislador no le importó que la mujer muera. Entonces es un contrasentido. y no O sea, es existiría, como, no o sea, la mujer existiría, consciente muere, bueno, ya no hay responsabilidad. Bueno, es llamativo, ¿no? y no existiría una situación de mala praxis. Sí, podría, seguramente los familiares seguramente los familiares van por otra vía, van a intentar demostrar la mala praxis y van a intentar por ese lado, como homicidio, ¿no? Homicidio culposo. Homicidio culposo, seguramente van a ir por ese lado. Amanda, me tengo que ir. Envíame la pregunta por escrito y te la contesto, ¿sí? Dale, profe, gracias. Mándamela por escrito, te la contesto en la semana. Muchísimas gracias. Yo me imagino que deben haber quedado un montón de preguntas como yo me las he hecho durante mucho tiempo. Cualquier duda, consulta, traté de ser lo más apacible posible con un tema muy difícil y les agradezco la atención. Nos estaremos viendo el próximo viernes ya en las últimas clases. Les voy a mandar algún material para que lean en la semana. Buen fin de semana, buena semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Adiós. Chao, profe. Profe, Chao, gracias. profe.